cómo caminar en el poder del Espíritu Santo. Y me gusta un verso en la palabra. Yo regularmente le recomiendo a toda gente que inicie en los caminos del Señor leer el libro de Primera de Juan. Y que lo lea y lo lea y lo lea porque es muy fundamental de lo que tiene. Y hay cosas claves en este libro. Primera de Juan capítulo 4, verso 2 nos dice esto. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto debes conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conoce al Espíritu. ¿Cómo conocemos al Espíritu de Dios? Si entendemos la parte gramatical, aquí se nos está dando una orden. Conoce al Espíritu de Dios. ¿Y cómo los vas a conocer? Entendiendo que Él te va a decir y te va a hacer entender que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué esto es importante? Porque esto va más allá de solo el entendimiento racional de que hubo un momento histórico en que Cristo vino. Cuando nosotros entendemos este verso, sabemos que Jesucristo vino en carne. Sabemos que Jesucristo caminó en la tierra. Pero eso tiene una implicación para nuestras vidas. Mucho más allá y mucho más importante. Una implicación que debe traer una transformación a nuestra forma de pensar. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, nos dice esto. Quisiera que, si usted lo tiene a la mano, que lo busque. Hechos capítulo 10, verso 38, perdón. Aquí está hablando de Jesucristo y dice que Jesucristo, no dice Jesucristo, dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El hecho, aquí no está diciendo a Jesucristo, sino a Jesús de Nazaret. Está apelando a la parte humana o al 100% hombre que era Jesús. Haciéndonos entender que nosotros podemos, bajo la redención, el acto regenerativo de Jesucristo en nuestras vidas y con la unción del Espíritu Santo, caminar en la misma forma que Cristo caminó. Dice, le vuelvo a leer el texto, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando este verso se nos declara, se nos está dando un entendimiento de que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es ungirnos con Espíritu Santo y poder. La vida de Jesucristo, venido en carne, es una vida que nos ejemplifica lo que podemos ser cuando vivimos una vida en plena concordancia con lo que el Señor quiere para nosotros en la tierra. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Por eso, si vamos a Efesios capítulo 5, verso 18, dice así: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Y yo creo que debemos entender que cuando dice aquí que no te emborraches con vino, está refiriéndose a cualquier tipo de licor o cualquier factor externo con lo cual queramos traer a nuestras vidas cierto tipo de hacer cosas. Me recuerdo siempre de una persona que me decía esto. Cuando tenía que hablar con alguien, algo muy serio, ¿sabe qué hacía? Decía, necesito tomarme una cerveza o 2 cervezas para poder tener los bríos, para poder decir las cosas. Imagínate que la mayoría de la gente tuviera que hacer eso. Tuviera que medio emborracharse para poder tener el coraje de decir algo.
Cuando el Señor está diciendo aquí, no necesitas de cosas externas en ti para que puedas hacer la obra que yo te he mandado a hacer. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos está hablando a nosotros de el impacto de Dios en nosotros para que nosotros podamos operar en la tierra bajo el poder de Dios. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo esto? Permite que el Espíritu Santo venga y te indique a ti cuáles son las cosas con las cuales tú te tienes que mover a diario. Si volvemos al capítulo 4 de Primera de Juan, que nos sigue hablando del Espíritu Santo, vamos a ver otros detalles allí interesantes. Nos dice, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primero dice, hay que probar a los espíritus. ¿Sabe que esto es clave? Porque mucha gente cuando escucha de palabra profética sale corriendo a ver qué palabra le van a decir. Hubo un tiempo que Corey y yo estábamos teniendo actividades y nos reuníamos en un hotel. Y cuando venía el profeta y queríamos hacer un acto, un tiempo con el profeta donde le administrara al liderazgo, nos reuníamos en el local de otra iglesia y me llegó una hermana de esa iglesia y me dijo, ¿le puede decir al profeta que me dé una palabra? Y yo le digo, yo le puedo decir, pero le puedo también decir que no estoy seguro que se la vaya a dar. Y le dije eso y fui y hablé con el profeta y el profeta me dijo, el Señor no me ha dado nada para ella. Hermanos, cuando un profeta es de Dios, no siempre te va a dar las palabras. Pero lo interesante es esto. Cuando tú escuchas que te están dando algo, tú no sales corriendo a decir, me dijeron esto. Sino sales corriendo a decir, voy a probarlo. Con la palabra de Dios, con la Biblia y estar claro que lo que te está diciendo está de acuerdo con lo que está en la palabra, con la base y el fundamento adecuado. Por eso el Señor dice aquí, amados, no le creas a todos los espíritus, no le creas a todo aquel que viene a decirte una cosa. Créele, primero prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por allí. Hermanos, tienes que hacerle prueba a todo aquello que se llama espiritual. A veces nos llegan gente, nos llegan y hermanos, saben que una de las cosas que se mueve más alrededor del pueblo cristiano es la manipulación. La gente llega, nos llegan gente y nos dicen, tuve un sueño y en el sueño lo vi a usted. Y yo sé que usted es la persona que nos va a ayudar. Cuando se refieren a esa ayuda, yo digo, bueno, ¿cuál ayuda específica quiere? ¿Que te dé una palabra? ¿Que te enseñe algo de la Biblia? No, es que yo tengo un ministerio grande y necesitamos un soporte financiero. Quieren que no les controlen, quieren que no los revisen, pero ellos quieren dinero. Hace años trabajábamos juntos y no quería que nosotros le dijéramos cómo hacer las cosas, pero sí quería que nosotros le mandáramos el sueldo. Por supuesto, hermanos, hay que manejarse de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice? Prueba los espíritus. Igualmente nos pasó porque vino alguien recomendado por alguien que de confianza, lo aceptamos y nos robó. Y ahí aprendimos que ni aún los que nos vienen con recomendación vamos a creerles, sino vamos a probarles. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos testimonio de que aquel que está viniendo
tiene el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay la libertad de hablar con toda franqueza. Hablar con claridad y no hablar con manipulación. Poner la manipulación a un lado. Los cristianos tenemos que ser gente que no manipulamos ni aceptamos la manipulación. El verso 2, que ya lo leímos, dice: en esto conoce al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo primero que va a hacer cuando probamos es que nos va a demostrar que Jesucristo estuvo en la tierra, no como un ser más. Lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, hay denominaciones muy importantes que están negando el nacimiento virginal de Cristo. Hay denominaciones que están aún negando que Cristo fue el Hijo de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, aceptan a Cristo como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, no es como Dios venido en carne. Los testigos de Jehová aceptan a Jesús, pero no lo aceptan como el Hijo de Dios, como Dios venido en carne. Los mormones hablan de un Jesús, pero no hablan del Jesús de la Biblia, porque no aceptan que vino en carne. Y te puedo seguir mencionando todo un montón de cosas que tienen que ver con sectas que están en el mundo, están operando en el mundo, pero no son de Dios, porque sabemos que no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino en carne a la tierra. Hay por ahí un montón de gente que está trayendo hasta el Espíritu Santo en carne, pero que no tienen ningún fundamento bíblico para esto. Dios nos ha dado una prueba clave. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En el verso 3 nos dice lo siguiente: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Nos vuelve a decir lo mismo, pero ahora en negativo. Y dice: y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Todo aquello que está contrarrestando o contraponiéndose a lo que Cristo es aquello que está desmintiendo la verdad de Cristo que estuvo en la tierra. Mira esto. Cuando estudiamos lo que está diciendo un montón de gente, por ejemplo, los políticos, y los políticos empiezan a negar la verdad de lo que Jesucristo enseñó en la tierra, ellos son anticristo. Por ejemplo, cuando Jesucristo habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí o no? Eso es una de las enseñanzas clave. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Cuando alguien viene en contra de estos tres principios que el Señor nos los muestra a través de Jesucristo, sabemos que esa persona es anticristo. Porque se mueve el espíritu del anticristo en él. Les digo así: ¿ustedes creen que lo fundamental de la agenda del gobierno es antivida? ¿Ustedes creen que es anticristo? Tenemos capacidad para ver que aún el mundo político se está moviendo fuera del Espíritu de Dios. Y nosotros podemos ser capaces de discernirlo. Tenemos que ser capaces de entenderlo. Por ejemplo, esta semana hubo elecciones. ¿Cuántos de los ciudadanos que están aquí fueron a votar? ¿Cuántos votaron para que el espíritu del anticristo se fuera? Eso no me lo tienen que decir. Porque necesitamos establecer una base para que el Dios esté mostrando su gloria en este tiempo. Cuando entendemos que reconocer que Jesucristo ha venido en carne es el inicio
Pero la vida cristiana es un poco más. Reconocemos que Cristo ha venido en carne, pero recuerden lo que dice Juan 1:14. Dice, y vimos al Verbo habitar entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En el capítulo 2 de Efesios, verso 22, dice así, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo no viene para estar solamente como algo etéreo alrededor y de vez en cuando viene con nosotros, sino que le hacemos una morada. Ahora, ¿qué es una morada? La mayoría de la gente echaba un chiste cuando yo era pequeño y decía era que el cielo era de color morado. No, no tiene que ver con el color, tiene que ver con una habitación. No tiene que ver con un cuartico solamente, tiene que ver con la capacidad de darle al Espíritu Santo el hecho de moverse en nosotros con libertad. Cuando uno le pasa como a mí, que estuve en estos días viviendo en un hotel. Qué incómodo saber que uno no tiene agua allí. Qué incómodo saber que uno no tiene las cosas que uno quisiera tener allí. Tiene que tener todo en una cosita muy chiquitica, todo incómodo. Qué incómodo es vivir en un hotel, aunque sea 5 estrellas. Pero cuando llego a mi casa, qué rico. Qué rico porque puedo salir y aquí está mi nevera, puedo agarrar de la nevera lo que yo quiera. No tengo que estar pidiéndole permiso a nadie para decirle, mira, agarro esto. Habito, porque ahí es mi habitación, es mi morada, ¿verdad? Lo mismo le sucede a usted en su casa. Es su morada donde usted puede tomar de lo que Dios, de lo que usted tiene allí. ¿Cómo le estamos haciendo morada al Señor en nuestra vida? Él puede ir y abrir la nevera de tu corazón. Puede ir a abrir la despensa y decir, yo voy a comerme esto. Puedo decir, esto no sirve, lo voy a sacar. Puede decir, yo creo que estos son trapos viejos que debemos sacar. Y empieza a sacar la injusticia, la duda, la incredulidad, la inmoralidad, la lascivia. Puede sacar todas esas cosas. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que more en nosotros. Fíjate cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, ustedes también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que quiere decir esto es cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros una habitación, entonces nosotros podemos hacer un sacrificio espiritual. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Quitar cosas de nosotros que no nos gustan. ¿Sabe que mucha gente no les gusta quitar ciertos hábitos que tienen? ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a hacer un ayuno, por ejemplo, de gritería? Dice, por 2 semanas no vamos a gritar. ¿Cuántos se anotan? Ajá, otros que digan, por 2 semanas no me voy a poner bravo. Ay, Martica. Otro que diga, por 2 semanas no voy a decir una grosería. Por 2 semanas no voy a pensar mal de la gente. Como que está más fácil no dejar de comer, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, entonces empieza a decirnos, yo creo que el ayuno tiene que cambiar esta vez. Y tenemos que empezar a tener un ayuno real donde
cosas que en nosotros se han hecho tan nuestras y decimos que yo soy así. Es que a mí me hicieron así, es que en mi casa me hicieron así. Pero hoy en el nombre de Jesús puedes empezar a decir, por tanto tiempo voy a dejar de hacer esto hasta que se haga un hábito de mi vida y ya no lo haga más. Amén. Te leo el último verso y pasamos a la comunión. Primera de Juan 4:4. Hijitos, me gusta siempre, el apóstol Juan no nos habla a nosotros como viejos, no nos habla como otra cosa, no nos dice, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Somos de Dios y podemos vencer lo que el mundo está colocando en nuestras vidas. Por eso te invito a que le digas al Espíritu Santo en este día, Espíritu Santo, toma mi corazón. Espíritu Santo, entra a mi vida y embriágame con Espíritu Santo. Dame el valor que necesito para hacer las cosas. Dame la capacidad de moverme en las cosas como debe ser y no necesitar de factores externos para hacer las cosas. Efesios 5:18 es clave. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, déjate controlar desde adentro por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome tal control en ti que ahora, cuando tu Espíritu Santo te dé el sentir de hacer algo, lo puedas hacer. En el nombre de Jesús.